tell us everything that happened in the room, or at least what you found to be the most striking moment in that discussion with Joe Biden. Well, besides getting a chance to shine John Meacham's shoes, which is always a distinguished pleasure, it was the possibility of engaging one of the most remarkable, one of the most humble, one of the most curious political officials that I've ever encountered, and especially presidents. Here was a man of profound humility, willing to engage people, to absorb their sagacity, their wisdom, their insight, their analytical acuity, their specific fields of endeavor, but also willing to engage in a free-roaming conversation across the horizon of American politics and American intellectual history. Imagine a graduate seminar where a very sharp student is engaging in a serious analysis of a particular subject and then bringing to bear a broad variety of streams of knowledge and awareness. That's what it was. After every presentation of each of the historians and analysts and commentators and critics gathered there, President Biden, to my utter delight and surprise, would intervene after every presentation and give an extemporaneous, improvised analysis of the particular subject, show his knowledge of that particular subject, ask penetrating questions, and evince a remarkable comprehension of the interconnection between that particular field and what he was now facing. It was a rather remarkable evening. And it could have been an intimidating room for any politician. You mentioned John Meacham. Doris Kearns Goodwin was there. Michael Beschloss, Professor Eddie Glaude Jr., Annette Gordon-Reed, Walter Isaacson, Yale's Joanne Freeman. This is a group where it would be very easy for them to, in most circumstances, all of you, to overpower a politician. Oh, easily so, with the exception of me. All of those great minds gathered there, that gaggle of gregarious, talkers. But what was interesting is that with ease and simplicity, with simple grace and high eloquence, this man, the President of the United States of America, showed that he was humble enough to receive the input of these figures and yet great enough to engage them in a very serious and honest conversation. He didn't have to pretend he knew everything, but what he knew was wide and broad, and in many cases, much deeper than people have ever acknowledged. But also, it was the possibility of the curiosity and the result of that curiosity. It is to relate what I want to know to what I have to do. So that practice and theory, I call it, was extremely important. Michael, did he ask for advice? He certainly wanted to know what we thought about particular issues and crises. I don't want to say I don't think the President of the United States of America would seek any advice from us, though we deem ourselves to be public policy experts of a certain sort and amateurs. But no, he was looking for something broader. It was not a utilitarian calculus or a particular specific outcome and metric that guided his own beliefs and his interaction. It was about what is the theory? It's the intrinsic value of knowledge and how that knowledge can be related to a particular crisis. So in that sense, the man is a intellectual of the first order and a curious guy who wants to know more about the world. And I tell you, Lawrence, it was beautiful and refreshing to know that the most powerful man in the world has intellectual curiosity and a desire to want to know for its own sake. My God, what a return to greatness in that Oval Office. If not quite Jeffersonian, at least Lincolnian at a certain level. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Como vieron en el video introductorio, el señor Biden se reunió con historiadores. Ahora, ¿cuál es el perfil de un historiador? De hecho, fue por eso que quise compartirles esta información. Usualmente de la política siempre vemos lo mismo, siempre los temas que llaman la atención o que quieren llamar la atención, pero de las pocas cosas que quizá no se les da un poco de más exposición, trato de ver qué se puede como escarbar, y de esto pues quería compartirlo acá en el canal. El hecho que el señor Biden se reúna con historiadores me hace pensar en qué, en que la historia va a ser cambiada y probablemente lo será, y los que la escriban son los que pondrán la versión que las próximas generaciones verán o leerán de lo que está pasando en este momento en el mundo y en Estados Unidos también. Ahora, esto de los perfiles de un escritor
siempre se me ha hecho muy curioso porque incluso en Latinoamérica, si hacemos un rastreo de escritores famosos, como por ejemplo Gabriel García Márquez, Pablo Neruda o Mario Vargas Llosa, siempre terminamos teniendo conexiones, ya sea con su familia, con sus padres, en política, en élites, o incluso ellos mismos siendo embajadores, trabajando de ministros. Eso me pone a pensar cuánta influencia de élites tiene un escritor para hacer sus obras. Quizás no las pone así nomás, ¿verdad? Como obvio, pero sí una gran influencia. Hemos visto también en otro video del canal acá cómo una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos le dice a escritores que escribir en libros. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa de que los escritores son otro tipo de títeres en este caso, otro tipo de personas que hacen propaganda o que van a mostrar una realidad alterna a lo que realmente está pasando en el mundo, por eso me llamó la atención este artículo. Entonces vamos a empezar acá, eso es una traducción automática que nos da el Google. Dice por acá que el presidente Biden celebró recientemente una sesión no revelada en el East Room con historiadores que incluyó una discusión sobre qué tan grande es demasiado grande y qué tan rápido es demasiado rápido para atravesar cambios históricos únicos en la vida en Estados Unidos. Este artículo nos dice, bueno, ¿por qué es importante? Las opiniones de los historiadores estaban muy en sintonía con las suyas. Es hora de ir aún más grande y más rápido de lo que nadie esperaba. Si eso significa deshacerse del obstruccionismo y el bipartidismo, que así sea. Ahora voy a hacer acá una pausa, porque como vimos en el video, la prensa misma se está encargando de darnos una imagen humilde, benevolente, de buen corazón de este señor, pero sabemos que detrás de eso hay otra agenda. Así es que, por ejemplo, el hecho que se reúna con historiadores me da la sospecha que quisieran buscar qué eventos han pasado antes, como para poder encubrir mejor un nuevo cambio, como buscar qué puede él comunicar que no le cause a la gente encontrar contradicciones. De ahí que la unión de varios historiadores me parece que es un equipo que le va a ayudar a él, qué tiene que decir, qué puede hacer, digamos que sea salvo de escrutinio en alguna manera, porque sabemos que mucha de la historia es difícil de encontrar. Nosotros tratamos de hacer mucha investigación, a veces hay faltantes, hay cosas que no se encuentran. Pero bueno, aquí seguimos, dice 4 cosas. Están empujando a Biden a atravesar lo que podría equivaler a una reforma de Estados Unidos de más de $5 billones y grandes cambios en la votación, la inmigración y la desigualdad. Ahora, todas estas cosas de Estados Unidos pareciera que siempre han estado. Como que estos elementos se vuelven a repetir y es como que alguien está creando un problema para que entonces Biden venga y tenga trabajo que hacer. Porque el país al parecer estaba muy tranquilo y hace poco, o por lo menos una semana atrás, ya las cosas empezaron a alterar. Ahora sí, entonces le pueden hacer preguntas al señor Biden, ¿qué es lo que va a hacer con respecto a eso? Pero tuvo que crearse el problema para que nos den la impresión de que él está trabajando. Bueno, acá dice, tiene el control total del Congreso por parte del partido y una pequeña ventana para ir a lo grande. Tiene activistas del partido incitándolo. Hay algunas cosas acá que son exageradas, por cierto. Tiene fuertes vientos económicos acumulados a sus espaldas y es popular en las encuestas. Esto de popular en las encuestas es obviamente una mentira. Uno puede caminar acá en Estados Unidos y hacer una encuesta general y la verdad que la gente no tiene opinión de él. O sea, lo que uno escucha normalmente es que no está capacitado, tiene problemas mentales, ese tipo de cosas. Pero que sea popular, eso sí obviamente es una exageración del artículo de la prensa. Y también dice que tiene la mayoría del Congreso y de eso ha sido un poco el tema, por lo menos el sistema de cómo el Congreso se mueve en Estados Unidos. Teniendo la mayoría en el Congreso no garantiza que una ley se vaya a pasar. Entonces él quiere como quitar todas las trabas para que, aunque sea una pequeña mayoría, se aprueben las leyes. Dice por acá que el historiador presidencial Michael Beschloss le dijo a esta agencia de prensa que pueden llegar a ser los análogos más cercanos del siglo pasado a la era de Biden. O sea, como trayendo cosas del pasado a que se repitan en este siglo, en términos de transformar el país de formas importantes en poco tiempo. El historiador dijo
que los paralelos incluyen el alivio económico del New Deal que trajo Franklin Roosevelt en 1933, que salvó al país de la depresión y el caos. Voy a hacer acá una pausa para que vean el ciclo del Sol, que en el 33, por acá, en un mínimo solar, fue cuando se tuvo que hacer una reforma por el asunto de la crisis financiera del 29. O sea, la crisis se da en un pico o en un máximo, se ve afectada a la gente ya de una manera más material en el bajonazo, en el mínimo, y aquí fue donde se crearon reformas. Entonces están diciendo que algo así quieren que Biden haga, o al parecer está planeando hacer algo así. Ahorita estamos en un mínimo, el máximo que sigue o el pico solar va a ser más o menos en 2025 y el bajonazo será en 2030. Ahora la pregunta es, ¿a qué se referirán? Puede ser que se haga en este momento, que es un bajonazo, pero sería muy pronto, ¿no? Igual, lo dejo de interpretación. Después dice que Biden está en camino de dejar al país en un lugar diferente, como lo hizo Lyndon Johnson con sus programas de la gran sociedad. Ahora, esto fue un presidente que estuvo entre 1965 y 1969. Otro año que hablamos también en el video del Sol y la astrología fue acá del 65 a este pico del 69. O sea, en una subida, en esa fase 1 y 2 del ciclo solar, fue que este presidente estuvo. Puede ser entonces que agarren este modelo para que Biden en esta subida del 2021 al 2025 haga reformas a la ley y ese tipo de cosas. Okay, después dice por acá, las personas cercanas a Biden nos dicen que se siente optimista sobre lo que puede lograr y que está completamente preparado para apoyar la ruptura de la regla obstruccionista del Senado para permitir que los demócratas aprueben derechos de voto y otras leyes trofeo para su partido. Entonces el miedo, o por lo menos el show que nos quieren vender, es que él se quiere deshacer de cualquier obstruccionismo y que con una mínima mayoría se aprueben leyes, que según la ley en Estados Unidos tiene que ser como un 60% de mayoría y quieren pues quitarlo, aunque sea un 51%, que se aprueben. Y obviamente el otro bando, que son los republicanos, dijeron una frase que me llamó mucho la atención y que quería compartir aquí en el canal. Dice que Mitch McConnell, que es uno de los representantes en este momento del bando republicano, creará tal fisura entre los partidos que lo comparó esta semana con el invierno nuclear. Y voy a hacer una pausa ahí. ¿Por qué escogieron que la reacción del bando contrario se asemeja o es como una metáfora a un invierno nuclear? Y resulta ser que es un término oficial de la ciencia oficial. Y según la Enciclopedia Británica, invierno nuclear, la devastación ambiental que algunos científicos sostienen probablemente resultaría de los cientos de explosiones nucleares en una guerra nuclear. Los científicos conocían desde hace mucho tiempo los efectos dañinos de la luz, el calor, las exposiciones y la radiación causadas por explosiones nucleares, pero los efectos indirectos de tales explosiones en el medio ambiente permanecieron en gran parte ignorados durante décadas. Siempre nos están metiéndonos miedo, temor de una posible guerra nuclear, como que nunca ha habido una. Sin embargo, ¿por qué es que sí tienen datos? ¿Por qué es que ya conocían desde hace tiempo los efectos? O sea, ¿cómo conocen los efectos dañinos de todas estas cosas? ¿Habrá sucedido en un pasado, tal vez no muy lejano, y tienen los datos, la información y pueden hacer sus predicciones? Igual, eso es un tema que probablemente lo usan para control, temor. Por acá dice que en 1983, un ambicioso estudio conocido como el estudio TTAPS tomó en consideración el factor crucial del humo y hollín que surgen de la quema de combustibles de petróleo y plásticos en ciudades devastadas por armas nucleares. Dice acá que el estudio acuñó el término invierno nuclear y que sobre los efectos ambientales de una guerra nuclear fueron objeto de un estudio intensivo tanto por parte de Estados Unidos como la Unión Soviética. Aquí están de buenos amigos, pero nos dicen ahorita que están pues peleados o están ahí con una tensión geopolítica. Entonces se me hizo muy curioso que nos estén hablando de un invierno nuclear. Esto de las plantas nucleares es otro tema. A veces pareciera que es algo que ellos están tratando de investigar y que no saben, y que hasta cierto punto fuerzas exteriores como, no sé, la frecuencia del sol o las ondas magnéticas podrían ser los detonadores de cosas, y ellos tratan de evitar que eso pase
y cuando pasa, pues son tal vez los accidentes. Por lo menos esa es mi interpretación o mi teoría inicial, pues me encantaría seguir indagando en esto. Volvamos al artículo, dice por acá, bueno, esa metáfora todavía me deja muy intrigado, me encantaría escuchar lo que ustedes piensan. Después por acá dice, Biden no se frotará la nariz, o sea, no va a repetirlo mucho, sino que nada más lo va a hacer. Suena como muy autoritario. Dice por acá que quiere acercarse mucho a lo que hizo Franklin Roosevelt, quedar marcado en la historia como el presidente que cambió el rumbo del país. Ya con esto que les comenté, quiero más o menos darles algunos perfiles de la gente, de ese grupo de historiadores del que Biden pues, se rodeó hace unos días atrás. Bueno, por acá tenemos este señor que se llama John Meckham. Dice por acá que está pues, metido en demasiadas agencias de desinformación como el New York Times, gente que se dedica nada más a escribir lo que las élites, en este caso en el gobierno, les dicen que escriban, ¿no? Y van a ver que tienen un historial de estar metidos con todas las agencias de prensa. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿de verdad son escritores con cosas que se inspiran ellos solitos? ¿O alguien les dice más o menos las ideas para que las escriban? Después por acá tengo a Doris Kearns Goodwin. Pueden ver aquí que es de Harvard. O sea, es una élite de escritores, en mi opinión, que saben que ese va a ser como su profesión. Una vez que se gradúen y se entrenen, van a llegar a las élites políticas y de prensa y van a sobresalir por seguir la agenda que ellos quieren, ¿no? Por cierto, esta señora tuvo una controversia de plagio que se me hizo muy curioso. O sea, entonces, ¿dónde está la originalidad, verdad? Bueno, por acá también otra. Esta es la traducción que me está dando Google, pero su nombre es Michael Richard Beckloss. Por acá, este fue el que dijo las palabras del artículo que leímos. Pueden ver acá que estamos hablando de Harvard por aquí. Y vean toda la carrera que tiene con PBS, con la Casa Blanca, museo, universidades de prestigio en Estados Unidos. O sea, ¿qué me asegura que él tenga un interés propio, original, de escribir? Está rodeado de todas estas élites, ¿no? Ok, después por acá, otro más, que es de raza negra, Eddie Glaude también. Princeton, otra universidad de prestigio en Estados Unidos. Por acá tenemos a esta señora también, Annette Gordon Reed, al parecer con bastante prestigio. Vemos aquí que es de Harvard. Tiene premios también de historia, premios de literatura. O sea, está metida en bastantes círculos de élite. De hecho, dice acá que está casada con un juez de Nueva York. Entonces nos dicen, bueno, la verdad que están muy metidos en todas estas élites y grupos políticos, ¿no? Walter Isaacson dice por acá que también de Harvard, de Oxford, Sunday Times, CNN. Dice que Hillary Clinton lo nombró vicepresidente de Partners for a New Beginning en procura de lograr asociaciones público-privadas en el mundo musulmán. O sea, esta gente, estos escritores, están más que entrenados en escribir lo que se les diga, ¿no? Esa señora también, Joanne Freeman. Vemos por acá Yale, que es otra universidad con prestigio, New York Times, The Atlantic. O sea, estas personas han estado bastante metidas en todas estas agencias, ¿no?, de desinformación. Stanford, ahí pueden ver, Discovery Channel, History Channel. O sea, bastante claro. Así es que volvemos acá. Quería compartirles esto para que más o menos sepan que si la prensa nos pinta que algo histórico, un hito histórico, se ha logrado en Estados Unidos, probablemente lo van a exponenciar en forma escrita. Y estas personas que les acabo de mostrar serán seguramente los encargados de hacer eso, para que después en unos años se diga, según tal escritor, esto se narró, ¿verdad? Y probablemente muchas cosas de hace 100 años, hace 150 años, que incluso encontramos en periódicos, probablemente fue así. Quizá quitaron las partes que no quieren que sepamos. Es como el ejemplo de cuando alguien le hace una entrevista por televisión y digamos que la entrevista dura 1 hora, y cuando ya muestran el segmento de esa hora, quizá nada más muestren 3 minutos, y las partes que la persona que fue entrevistada creyó que fueron las mejores no son agregadas al segmento. Algo así más o menos pareciera que es lo que quieren hacer con la historia. Pero bueno, me encantaría escuchar qué opinan ustedes, y por ahora sería todo, y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.